Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Bethany Online, Betania, Iglesia Bautista Betania de Reading, Pensilvania. Hemos estado estudiando una serie sobre Hebreos, el capítulo 11, los héroes de la fe. Y la semana pasada comenzamos en la última sección del pasaje, donde habla de estos fieles. Primero nombra algunos, vimos la semana pasada, y luego algunos que no nombra por su nombre, personas que triunfaron y personas que tuvieron grandes tragedias por seguir a Cristo, por seguir al Señor. Y habíamos visto que hay 4 tipos de fe, solamente para repasar rápidamente. Primero el primer nivel viene siendo la fe que recibe, cuando uno comienza la vida cristiana, que recibe el regalo de Dios. Luego la fe que reconoce a Dios y a sus promesas. Un poco más de solamente recibir, sino ahora uno está experimentando la palabra y experimentando la relación con Dios. Luego vimos que el tercer nivel es una fe que se atreve a lo imposible para Dios. Y ahí fue donde realmente estamos hablando aquí de Hebreos 11. Fueron personas que se atrevieron a hacer lo imposible para Dios. Y nosotros podemos hacer igual. Y luego la última que vimos, y vamos a ver esta hoy un poco en el último mensaje de Hebreos 11, y es la fe que descansa en medio del dolor y el sufrimiento. Ahí es donde las personas al final de este capítulo se encuentran. Personas que sufrieron y que siguieron en medio del dolor. Entonces vamos a leer de nuevo donde habíamos hablado la semana pasada un poco, que dice: por la fe, habla de Rahab en el versículo 31, y acaba de hablar de todas estas personas, desde Abel hasta Rahab. Y luego dice él: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y vimos esas personas específicamente una por una la semana pasada. Así que el mensaje está en nuestra página de Facebook. Si quiere ver el primer mensaje, este es el segundo mensaje de los fieles. Y hoy queremos continuar leyendo en el versículo 33. No vamos a leer completamente los versículos hasta el final, pero quiero por lo menos ver el versículo 33 y 34. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y vamos a parar ahí por ahora. Queremos ver que estos son los que le podemos llamar los triunfos de la fe. Personas que lograron grandes éxitos para Dios. Una fe completamente de héroes. Una fe donde muchos no llegan, se atreven a hacer lo imposible para Dios. Dice la Biblia en este pasaje que por fe conquistaron reinos. Obviamente muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. David siendo uno de los más sobresalientes en cuanto a eso, pero también Josué. Hicieron justicia. La idea aquí es que la fe siempre lleva a obras de justicia. La fe, cuando conquista, es un ejemplo de lo que es la justicia.
y por lo tanto ellos también predicaban la justicia. Sabemos que hacer lo recto delante de Dios es lo justo. Y David era tal hombre. Dice la Biblia que David reinó sobre Israel y ejecutó justicia. Segunda de Samuel 8:15. Así que los fieles tienen el privilegio de ver a Dios obrar. Los fieles tienen el privilegio de ser usados por Dios. Y vimos la semana pasada también que los fieles tienen el privilegio de recibir la misericordia de Dios. No eran hombres y mujeres perfectas, pero eran hombres y mujeres que fueron fieles siguiendo a Dios en lo que Dios les llamó a hacer. Titubearon, hubieron momentos que resbalaron, que se apartaron, que desobedecieron, que se rebelaron. Pero en algún momento en su vida hubo un cambio de 180 grados y esas personas decidieron vivir por fe. David, como dije, un ejemplo de ellos. Alcanzaron promesas. Dios es siempre fiel a sus promesas. Si Dios lo promete, Dios lo cumplirá. Dios no puede mentir, dice la Biblia. También ellos taparon bocas de leones. ¿De quién está hablando aquí? Serían algunas obvias. Sansón, David, pero quizás el más conocido es Daniel. En el foso de los leones, cuando Daniel estaba, que Dios cerró la boca de los leones, en Daniel capítulo 6, versículos 21 y 22. También dice, apagaron fuegos impetuosos. Y pensamos en Sadrach, Misach y Abednego en el libro de Daniel también, donde estos en Daniel capítulo 3 fueron castigados por no adorar al ídolo del rey y fueron echados en un horno para que murieran. Y en el horno ellos caminan y el rey Nabucodonosor los ve y dice, pero ¿no eran 3 que echamos en el horno? Habían 4 en el horno que él estaba mirando. Uno, dice la Biblia, como el Hijo del Hombre. Entonces encontramos ahí que Dios salvó a estos y los libró del mismo fuego. Eran siervos del Dios Altísimo, dice el pasaje. Entonces queremos seguir. Evitaron filo de espada. Ahí también sabemos que David escapó la espada de Goliat. Eliseo escapó la espada del rey en Primera de Reyes 6. Y otros profetas seguramente escaparon. También dice, sacaron fuerzas de debilidad. La fe de estos héroes era tal que donde había debilidad, Dios les daba fuerzas. Y vimos eso en varias batallas del Antiguo Testamento. Se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Noten qué valentía tenían estos héroes de la fe, porque confiaban en aquel Dios que es todopoderoso, Rey de Reyes. Y ese Dios los salvó vez tras vez tras vez. Pensamos en Josué otra vez. ¿Cuántas veces Dios fue delante de Josué y conquistó la tierra? Pero queremos ver que estos fieles del Antiguo Testamento no tuvieron el privilegio de recibir las promesas de Dios, o la promesa de Dios. No las promesas, sino la promesa, que vamos a ver más luego. Dice el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros fueron atormentados. Noten ahora,
hasta aquí donde dice las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hasta ahí vemos los triunfos, pero ahora él dice más otros. Un contraste viene ahora. La tragedia, humanamente hablando, fueron atormentados, no aceptando el rescate, no negaron su fe, a fin de obtener mayor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Vamos a parar ahí. Vemos que estas personas, donde no les mencionas ni su nombre, porque lo importante no era su nombre, sino su fe, su fidelidad para con Dios. Ellos sufrieron ataques, no aceptaron derrota humana. No importaba la circunstancia, la dificultad, la amenaza, el peligro, la tortura, el dolor, aún muerte. Ellos se mantuvieron fieles hasta el final. ¿Qué ejemplo tenemos aquí de estas personas? Dice que sus mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Solo por un tiempo. Todos los que resucitaron en la Biblia fue solo por un tiempo, eventualmente murieron. Cristo resucitó para siempre, está vivo en gloria. Pero estas mujeres, y hay dos ejemplos en el Antiguo Testamento, quizás hubieron más, pero dos ejemplos que la Biblia nos da, es el Elías con la viuda de Sarepta y la mujer sunamita y Eliseo. Dios le devuelve a sus hijos por resurrección. Dice que sufrieron tragedias, vituperios, torturas, pero no negaron a Dios. No aceptaron liberación, porque aceptar liberación tenía que tener primero la renuncia de su fe. Ellos no renunciaron su fe. Ellos mantuvieron sus ojos en una mejor resurrección. Ellos mantuvieron sus ojos, aunque de lejos, en las promesas, no de la tierra prometida, Israel, sino de la tierra celestial prometida. Dice que fueron a prisiones y cárceles, sufrieron burla, sufrieron azotes, sufrieron prisiones, encadenados de mano y de pie. Pablo fue uno de estos del Nuevo Testamento. Jeremías del Antiguo Testamento, que también sufrió, un hombre que solamente predicaba el Evangelio y predicó por 40 años, y que recibió burla, crítica, ataques. Dice la Biblia, estuvo en prisiones, Jeremías, en el capítulo 20 de Jeremías. Algunos fueron apedreados, piedras del tamaño de una mano, hasta el punto de que a veces eran piedras con 2 manos que les tiraban en el pecho para que acabaran de morir. Cuando pensamos en prisiones, pensamos en José, que fue prisionero en Egipto. Pensamos, cuando él menciona aserrados, pensamos, la historia dice que Isaías fue aserrado por su fe. Unas imágenes horribles y gráficas de lo que esta gente sufrió por la causa de Dios, por la causa del Evangelio. Estas imágenes nos enseñan a nosotros la valentía y el heroísmo de estas personas. Dice que tuvieron que caminar con pieles de ovejas y de cabras, pobres, le quitaron todo lo que tenían, sus propiedades, su dinero,
su dignidad. Hasta desnudos lo tiraban en el desierto, en las cuevas, en las cavernas que él menciona aquí. Dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno de estos individuos sin nombres. El mundo no era digno de del tipo de personas, de la calidad de personas que estas personas eran. No eran dignos. El mundo no era suficientemente bueno para estas personas. Dice la Biblia, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Personas que sufrieron grandemente, pero el mundo no era digno ni de uno de ellos. Vamos al versículo 39 y el 40 para concluir este capítulo 11. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Obviamente recibieron promesas, dice el versículo 33, que alcanzaron promesas, pero no recibieron lo prometido. ¿Qué fue prometido? Bueno, sabemos que el Mesías iba a venir. Sabemos que Dios les prometió un Mesías. Desde Génesis vemos hablar de que viene el Mesías. Todo el Antiguo Testamento viene el Mesías. Y llega el Mesías, pero ellos no lo vieron. Ellos mantuvieron su vista en esa promesa y esa promesa los aguantó, los mantuvo soportando. Dice la Biblia en el versículo de 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y peso de gloria. Dice la Biblia en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! Estas personas del Antiguo Testamento no tenían estos versículos, no conocían a Pablo, pero conocían la teología detrás de este versículo. Claramente, ellos reconocían que las aflicciones del presente no se pueden comparar con la gloria venidera. Ojalá Dios nos diera cristianos así hoy. ¿Dónde está la valentía del creyente? Y Primera de Pedro lo dice también similar, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. También nosotros tendremos esa resurrección. La aprobación de Dios es real. Estas personas tenían una gloriosa esperanza en la promesa de Dios, no en la tierra prometida, sino en la simiente prometida, en el Mesías. Ellos murieron sin haber recibido esto. Ellos nunca vieron a Cristo nacer, Cristo resucitar, Cristo ser exaltado a la derecha de Dios. Ellos nunca experimentaron la salvación asegurada por Cristo. Ellos creyeron sin haber visto. Pero no nosotros. Nosotros hemos visto, nosotros miramos hacia atrás al nacimiento de Cristo en este tiempo del año que celebramos.
su muerte, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, su glorificación. Nosotros miramos atrás, ellos miraban hacia adelante. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Que el Antiguo Testamento, los héroes del Antiguo Testamento no tuvieron. Ellos nunca tuvieron acceso directo a Dios. ¿Se recuerdan? Había el velo entre ellos, en el templo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Había ese velo y no podían entrar y tener acceso completo y directo a Dios. Ellos no tuvieron el perfecto sumo sacerdote que nosotros tenemos. Cada vez su sumo sacerdote moría y tenían que poner a otro, y moría ese y ponían a otro, y moría y ponían. Nosotros tenemos un sumo sacerdote permanente para siempre en gloria. Vemos que la promesa era de un redentor. La promesa era que venía un Salvador que iba a completar la obra de salvación. Por eso Cristo dijo: consumado es. No piense que estos cristianos eran de segunda categoría. Todo lo contrario. Usted y yo creemos porque hemos leído y visto la palabra de Dios. Ellos creyeron sin ver. Bienaventurados los que no ven y creen, dice el Señor. Estos grandes héroes de la fe confiaron en algo que no vieron, en un futuro que no podían ellos en realidad tocar y ver. Pero su fe era tan grande que confiaron en esa verdad como una realidad. Nosotros, hombres de poca fe, a veces dudamos que Cristo va a regresar. Él prometió que va a regresar, lo dudamos porque no lo vemos. Ellos vieron mucho menos y mantuvieron su confianza en esa realidad. Nosotros tenemos que tener ese tipo de confianza. Dios no le dio a ellos una calificación por sus éxitos, sino por su fidelidad. Ellos vivieron vidas difíciles, mirando en una distancia al futuro, viviendo por fe. Nosotros miramos 2000 años atrás y vemos con claridad el Salvador y el Mesías. Dice la Biblia que el mundo no era digno de estas personas. Mi oración hoy es que nosotros vivamos vidas de fe, exhibiendo valentía y fidelidad, de tal manera que se diga de nosotros, que el legado de nosotros sea de los cuales el mundo no era digno. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza de una vida de fe. Aunque estos individuos no alcanzaron ver lo prometido, nosotros podemos mirar atrás y ver que el Mesías vino, nació, vivió, murió, pero resucitó y hoy está en gloria. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento que ellos no tuvieron y podemos ver las enseñanzas de la palabra, tanto del Antiguo como del Nuevo. Señor, ayúdanos a vivir vidas de fe. No tenemos excusa. Ellos no vieron nada y vivieron por fe. Y nosotros,
con tanto a nuestra disposición, con tanto en nuestras manos, y nos falta fe. Y tú dirías de nosotros seguramente, hombres y mujeres de poca fe. Señor, ayúdanos a tener la fe y la valentía que ellos tuvieron. Dirígenos, Padre, guíanos en nuestras vidas a una fe como la de ellos, a una fe real, a una fe que se atreve a lo imposible. En el nombre de Jesús.